Muy amadas y amados hermanos de nuestra congregación en Pamplona, es para mí un gran gusto poder saludarles en este día y a la vez darles una muy fraternal bienvenida. Saludarles junto a los saludos también de mi amada esposa, nuestra hermana Damaris, y esperando, confiando en que la gracia del Señor abundantemente se ha de estar manifestando a su vida, a todos mis hermanos, sus familias. Y también saludar a todos quienes, no siendo de nuestra congregación, podrían quizás visitarnos en este canal que hemos creado para poder realizar nuestros devocionales dominicales en la ciudad de Pamplona, en la Comunidad de Navarra, en España. Quiero que iniciemos nuestro devocional inmediatamente en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y para eso vamos a leer la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo número 6, desde el versículo número 8 en adelante. Quienes tengan sus Biblias las pueden abrir para poder seguir la lectura, y si no, solamente ponernos de pie y con reverencia oír la lectura de la palabra del Señor. Los Hechos, capítulo número 6, versículo número 8 en adelante, y damos lectura en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de la sinagoga llamada de los Libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Amén. Demos glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. En primer lugar, quiero dar muchas gracias al Señor por esta oportunidad que me concede el Señor en este día de tener vida y de tener salud. Este día, domingo 29 de agosto, cómo ha pasado el tiempo ya. Estamos terminando el 8º mes del año 2021 y bueno, el Señor nos ha estado ayudando acá en Pamplona, nos ha estado guardando, me ha estado ayudando a mí, como muchos de ustedes saben, que he estado afectado de mi salud hace ya unos 2 meses y días, pero el Señor ha estado conmigo. El Señor me ha ayudado, ha guardado, me ha ayudado también junto a mi esposa para poder mantenernos firmes en la esperanza, firmes en la fe, confiados que estamos en las manos de nuestro Señor, ¿verdad? Y con el Señor todo es mejor. Con el Señor lo tenemos todo, aunque pareciera que físicamente no tuviéramos, pero lo tenemos todo con el Señor. Por eso que en esta hora me gozo en el Señor, porque a través de este medio también me puedo dirigir a mis hermanas y hermanos con el deseo de cumplir con esta labor que el Señor me ha dado en esta ciudad. Y frente a la falta de tener todavía la autorización para reunirnos físicamente, y a la vez al no tener un lugar físico donde hacerlo en Pamplona, nos vemos en la obligación de hacerlo de esta manera. Ya se pensaba que el 5 de septiembre tendríamos el visto bueno para reunirnos. Yo le decía al Señor, pero Señor, ¿dónde nos vamos a reunir si nosotros en Pamplona no tenemos un lugar? No hay un lugar donde poder reunirnos como en otros lugares de España. Pero nuestra fe, nuestra esperanza es que el Dios que todo lo suple, el Dios que todo lo sabe, Él sabe dónde poder darnos un lugar donde podamos cobijarnos para poder reunirnos, ya que antes lo hacíamos en nuestro hogar, pero por las
modificaciones de las normativas producto de la pandemia. No se puede hacer ahora, pero ya veremos dónde Dios nos va a dar. Pero hoy, cumpliendo esta labor dominical a través de este devocional, quiero compartir con usted esta palabra que Dios me ha dado para este día. Siguiendo con el estudio del libro de los Hechos, ya habíamos visto en los primeros versos del capítulo 6, donde Dios se preocupó de levantar a 7 diáconos, hombres que pudiesen colaborar con los apóstoles frente al trabajo que demandaba el poder servir a las mesas. Usted se recordará que hace 2 domingos atrás estudiamos ese pasaje y veíamos cómo allí fueron escogidos hombres que tenían ciertas características, escogidos de acuerdo a su buen testimonio en primer lugar, hombres que tenían una buena conducta, eran intachables, nadie podía decir nada malo de ellos, al contrario, todos podían dar fe, dar buen testimonio de su vida, primer requisito. En segundo lugar, hombres que fueran llenos del Espíritu Santo. Fue lo que ellos acordaron, elegir hombres llenos del Espíritu Santo. Y ya veíamos cómo era necesario que aún para esa labor, que podría ser para algunos sencilla y humilde, de servir a las mesas, pero aún para toda labor en la iglesia, Dios requiere hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo. Y cuánto más para ministrar la palabra de Dios, para poder ser un profesor, ser un maestro en medio de la iglesia. Amados hermanos, y el tercer requisito era que fueran hombres sabios, hombres con sabiduría. Y usted sabe que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces eran hombres, no hay duda, temerosos, y esa era la razón por la cual también eran hombres de un buen testimonio. Creo, hermanos amados, que era suficiente ya entender a través de ese pasaje el porte espiritual que tienen estos varones. El porte, el nivel espiritual, hombres que espiritualmente estaban llenos de la gracia de Dios, llenos del Espíritu Santo, hombres bautizados en el Espíritu Santo. No hay duda que probablemente algunos de ellos, o quizás todos, formaron parte de esos 120 primeros que recibieron, ¿verdad?, esa promesa del Espíritu Santo allá en el aposento alto. No lo declara la palabra del Señor, pero a mí se me hace que ellos formaron parte de ese grupo. Creo que, no hay duda, ellos recibieron en forma muy temprana, y no hay duda que incluso pudieron haber estado dentro de aquellos que vieron al Señor en su ascensión, porque son hombres que no tienen, ¿verdad?, un doble estándar. Ellos tienen la seguridad, la claridad de que Dios está con ellos y ellos están formando un pueblo nuevo, una nación santa. Se está levantando el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Hombres especiales, mujeres especiales que formaron parte de la iglesia primitiva. Y esto es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que en este siglo, el siglo XXI, donde el mundo se está derrumbando, el mundo se está autodestruyendo, el hombre, el ser humano ha perdido su sensibilidad, ha perdido el amor al prójimo, ha abandonado la santidad, ha dejado de lado la fe, ya no mira hacia el cielo, sino que mira más lo que está sucediendo alrededor y aquello que podría venir en el futuro. Hermano amado, hermana amada, seamos como estos primeros cristianos cuyos ojos estuvieron puestos allá en los cielos. Y vamos a mirar acerca del ejemplo de Esteban, este primer mártir de la iglesia, que él tiene características que lo hacen ser un hombre especial. Y yo quiero aprender en este momento, de este pasaje, porque creo que aquí Dios tiene una enseñanza maravillosa para nosotros, la iglesia del Señor. Yo quiero que nosotros seamos como Esteban, que al término de este devocional se despierte en nuestra vida el anhelo de llegar a ser
como Esteban y tener en nosotros la actitud diría un psicólogo, pero la Biblia dice el espíritu de Esteban, el espíritu con el cual él trataba las cosas, cómo enfrentó la adversidad, cómo puso pecho a la adversidad, él enfrentó lo difícil del día a día. Dice la palabra del Señor que hemos leído, y Esteban, aquí nombra, dentro de estos 7 diáconos estaba Esteban nombrado en primer lugar. Si usted mira la palabra del Señor anteriormente en el verso 5, allí aparece Esteban nombrado entre los 7 diáconos, aparece en el primer lugar, y Esteban dice. Y el verso 8 que hemos leído dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder. Esteban ya, como decíamos, había sido escogido en primer lugar con los 7 diáconos, eso sabemos. En segundo lugar, tenía, no hay duda en su vida, estos 3 requisitos que mencionábamos recién. Era un hombre sin duda de buen testimonio. Segundo, estaba lleno del Espíritu Santo. Tercero, era un hombre muy sabio, ¿verdad? Esa sabiduría que Dios quiere que exista en la iglesia. Esa sabiduría que no es solo conocimiento. Ya hemos dicho cuál es la diferencia entre el conocimiento y la sabiduría. Usted para adquirir conocimiento basta que se informe, basta que lea, basta que a lo mejor vea algunos servicios, algunos sermones, busque información en libros, en la internet, donde quiera. Eso lo hace a usted una persona con conocimiento, con información. Pero el mero conocimiento es solamente información. Así lo decía Einstein. El mero conocimiento, es decir, el solo conocimiento es pura información, no sirve de nada. Dios quiere que nosotros no seamos hombres o mujeres llenas de conocimiento, de saberes intelectuales, que cultivemos solo el área cognitiva, no. Dios quiere que podamos avanzar para que seamos sabios. Y la sabiduría es una escala máxima y mayor del saber. Tanto así que lo que hace el sabio, lo que hace la sabia, es hacer un buen uso de sus conocimientos. A diferencia entonces de aquel que tiene solo conocimientos, el sabio tiene conocimiento, pero lo que lo describe como un sabio es que toma esos conocimientos, los trabaja en su cerebro y los sabe utilizar en el momento de la dificultad, en el momento de la bendición, en el momento de la hora difícil. Sabe qué palabra utilizar, sabe qué versículo bíblico utilizar cuando le toca una reunión, un servicio o un momento difícil está viviendo la vida y viene esa palabra de Dios que está en su mente y que Dios le recuerda a través de su espíritu para que pueda sabiamente enfrentar el día a día. Esteban era un hombre sabio. Y en el versículo número 5 ya veíamos que dice claramente, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. Así lo dice, si usted mira el versículo número 5, cuando eligen a estos varones, no solamente de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabios, sino que el verso 5 dice claramente, dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, es decir, un hombre lleno de fe. Alabado sea el nombre del Señor. Esto es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos, que no solo seamos cristianos, que tratemos de tener conocimiento de lo que es la Biblia, lo que es un himnario para cantar, sino que tengamos un conocimiento avanzado llamado sabiduría y que a través de la oración diaria, a través de la lectura bíblica, a través de nuestras conversaciones con Dios, pidamos que día a día Él vaya llenándonos con esa persona maravillosa que es el Espíritu Santo. Si yo no soy lleno del Espíritu Santo, ¿qué hago aquí, hermanos? Si la iglesia del siglo XXI no es llena del Espíritu Santo, no puede pensar que va un día a llegar a la presencia de Dios porque tendría sus lámparas apagadas. Tendrían lámparas, pero no aceite. Y Dios lo que quiere es que los cristianos tengamos lámparas y aceite, porque sin el aceite no podremos jamás mantener nuestra lámpara encendida. Hermanos amados, si no tienes aceite, si has escaseado en la llenura del Espíritu Santo, aprendamos de estos ejemplos. Estos ejemplos bíblicos han sido escritos para que nosotros aprendamos de ellos. No podemos conformarnos en vivir el día a día como cristianos creyentes,
Tenemos que ser cristianos llenos del Espíritu Santo, llenos de la gracia de Dios, llenos y no solo de un buen testimonio, sino que también sabios, porque esto demuestra que en nosotros habita el Espíritu que habitó también en Daniel, el Espíritu que habitó en los jóvenes hebreos, porque esa vida es la que Dios quiere para la iglesia del siglo XXI, una iglesia llena del Espíritu, una iglesia de buen testimonio, una iglesia sabia. Ahora agregamos, según el verso 5, una iglesia llena de fe. Alabado sea el Señor. Pero el verso que hemos leído al principio de esta lectura agrega dos elementos más. Dice, y Esteban, lleno de gracia, mire ahora, además del buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, de sabiduría y también lleno de fe, ahora dice, lleno de gracia y de poder. Al lado de Esteban, hermanos, si tuviéramos que medirnos, probablemente no podríamos llegarle, como hay un dicho muy utilizado en mi país, no le llegamos ni a los tobillos. Hermanos, era un hombre con cualidades maravillosas, lleno de gracia, lleno de gracia. Y eso significa que en él habitaba la persona gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Porque San Juan en el capítulo 1, cuando Juan describe al Señor Jesucristo, al Verbo de Dios, a nuestro Salvador Jesús, dice que él estaba lleno de gracia y de verdad. Qué maravilloso es esto. Él, aún siendo un niño de 12 años, el Señor crecía, dice, en gracia y en sabiduría. Y Esteban no iba creciendo en gracia, sino que estaba lleno de gracia. Alabado sea el Señor. Yo quisiera ser lleno de gracia y usted. Necesitamos ser llenos de gracia para poder ser como este hombre. Un hombre que supo enfrentar la dificultad. Y no solamente de gracia, sino que de poder. Mire, qué maravilloso, de poder. ¿Y sabe cómo entendemos que tenía poder? Porque aquí lo dice, porque hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban no se llenaba la boca solo de palabras, no solo predicaba, sino que también había poder en la oración, había poder en la imposición de manos, había poder en medio de las enfermedades. También Dios actuaba a través de este varón en otros de diferentes maneras. Dios nos ayude en esta hora. Vemos la iglesia entonces que está creciendo mirando estos buenos ejemplos. Esta es la iglesia del primer siglo. Lleva poco tiempo levantándose, construyéndose esta iglesia en la vida espiritual y vemos que tiene ejemplos maravillosos. La iglesia está reconociendo a los que están llenos del Espíritu Santo y esto es llamativo, ¿verdad? Es una iglesia que aprendió a reconocer tempranamente la obra del Espíritu Santo en medio de ella. La iglesia aprendió a reconocer también la misión que tenía el Espíritu Santo, esta misión formadora en medio de ella. Y vemos el Espíritu Santo que es parte de la iglesia misma. Él se relaciona directamente con el pueblo de Dios. El Espíritu Santo se transforma en el bálsamo diario, en la unción celestial, la unción de la misma iglesia, ese aceite de la cual hablábamos recién. Sobre el cuerpo de Cristo, la iglesia, es el bautismo en fuego que decía Juan también, ¿verdad? Cuando hablaba acerca del Señor Jesucristo. Ahora este Esteban está lleno de la gracia, lleno del poder. Gracia, ¿qué significa que esté lleno de la gracia? Estaba lleno de aquellas virtudes de Dios, de aquellos dones de Dios, porque gracia significa regalo, significa lo mismo que don. Lleno estaba de los dones de Dios, ¿verdad? Él era una fuente de agua. Esteban era una fuente de gracia. Y la gracia, siempre lo he dicho yo, así me lo ha enseñado el Señor, es realmente una investidura que coloca el Espíritu Santo para atraer a los necesitados, así como lo hacía el Señor. Él era lleno de gracia, tanto así que él avanzaba y le seguía gran muchedumbre. Sus palabras eran palabras de gracia, tanto así que muchos decían jamás nunca hemos oído hablar a otro como él, lleno de gracia. Pero también Esteban estaba lleno de poder. ¿Y qué significa el poder? Dios obra mediante Esteban, es el ministerio, el poder es el ministerio de Cristo, el ministerio
sanador de Cristo, el ministerio salvador de Cristo que está actuando a través de Esteban, lleno del poder. ¿Qué significa? Ahora, esta es una nueva investidura, es la misma investidura del Espíritu Santo, pero que se manifiesta como una investidura para ministrar, una investidura para ejercer, ¿verdad?, la labor sobre la iglesia, sobre los necesitados. Amados hermanos, necesitamos la investidura del Espíritu Santo. ¿Y para qué? Para ser llenos de gracia, para ser llenos de poder. Que Dios nos bendiga en esta hora. Esta palabra maravillosa muestra que los ángeles eran también ministros de Dios. La Biblia muestra que los ángeles son seres celestiales, seres espirituales, mensajeros de Dios, hechos ministros de Dios, creados por Dios, son criaturas de Dios, ¿verdad? Él las creó ya en la eternidad pasada, antes que el mundo fuese. Estaban en el momento en que Dios creó, ¿verdad?, el universo, creó la tierra. Ellos estaban mirando lo que Dios estaba haciendo. Usted mira el capítulo 8 de Job, por ejemplo, en el versículo 7. Ellos estaban allí, dice, alegres, viendo cómo Dios creaba, ¿verdad?, los cielos, creaba esta tierra, y ellos eran llamados hijos de Dios. Así eran llamados, hijos de Dios. Si usted mira en el capítulo 6 por el capítulo 5 de Génesis, o 6 de Génesis, allí también se habla acerca de los hijos de Dios, ¿verdad?, los ángeles. Y cuando usted mira el libro de Job también, en el capítulo 1, en el versículo 6, habla de que los hijos de Dios venían, y allí también apareció Satanás, y él venía de rodear la tierra, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vemos allí? Que los hijos de Dios se presentaron ante Dios, y allí está hablando de quiénes, de los ángeles. Y esto muestra que los ángeles que estuvieron en la creación de Dios, mirando lo que Dios hacía, ellos también viajan por el mundo. Ellos se mueven de un lugar a otro conforme a la voluntad de Dios, para cumplir, ejercer distintas labores. He querido hablar de los ángeles porque ellos son ministros de Dios también. Y mire, en el capítulo 3, verso 24 del libro de Génesis, aparecen ángeles que también luego de la caída del hombre fueron puestos allí para resguardar el Edén. Con una gran espada que daba vuelta, ellos resguardaban. Es decir, los ángeles también son como verdaderos guardianes. Aparecen en distintas escenas bíblicas, anuncian nacimientos, como en el caso del Señor Jesucristo, como en el caso de Sansón, por ejemplo, también. Miramos el caso de Lot, como los ángeles le ayudaron a escapar, ¿verdad?, de allá de Sodoma y de Gomorra. Allá como aparecen frente a Agar y a su hijo en el capítulo 19, antes, en el libro de Génesis, ¿verdad? Mucho antes, como ellos... después del capítulo 19, como ellos tratan de ayudar, ¿verdad?, a Agar y a su hijo. Hermanos amados, asisten a Elías en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19. Por allá ellos asisten a Elías, se preocupan de darle agua, de darle de comer, ¿verdad? Mire, allí vemos la labor de los ángeles. Participan en las batallas como el arcángel Miguel, por ejemplo, lo dice la palabra del Señor. Sirven al Señor luego que él fue tentado por el diablo allá en el desierto. Llegan los ángeles a servirle. Luego le acompañaron al Señor en su última noche orando en el Getsemaní. Allí están los ángeles cumpliendo una labor sirviendo al Señor. No hay duda que en el momento del escarnio y de la crucifixión del Señor, los ángeles también observan esa escena triste, melancólica, angustiante de ver al Hijo de Dios muriendo en la cruz. Ellos son testigos, los ángeles son testigos de lo que hacemos, son testigos de lo que estamos haciendo día a día, porque el mismo Salmo 91 dice que los ángeles, dice que estarán con nosotros, ellos nos guardarán. Como dice la misma palabra del Señor, ellos nos guardan aún en todos nuestros caminos, ¿verdad? Y los ángeles, luego de la resurrección del Señor, rodearon los distintos eventos de la resurrección y también de la ascensión del Señor Jesús. ¡Qué maravilloso! Entonces, los israelitas, los judíos, ellos oyen historias de ángeles, ellos son testigos también de ver ángeles.
hombres y mujeres que vieron ángeles y que ellos acostumbran a entender que los ángeles son enviados de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Cumplen distintas misiones. Alabanza a Dios. Ellos son guardianes, ellos son mensajeros, son servidores de la iglesia también. Y si usted mira el libro a los Hebreos, habla de que en el momento en que el Señor introduce, ¿verdad?, a su Hijo amado al mundo, Él incluso le da la orden a los ángeles para que en esa noche, allá en Belén, adoren, engrandezcan a los ángeles. Y usted ve como los pastores allá en los campos de Belén, ¿verdad? Ellos oían decir, cantar a los ángeles, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Hebreo 1:6 dice, cuando introduce al primogénito, a su hijo, en el mundo, Él dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Ahí está hablando de los ángeles. Son ministros, pero también son llamados, hechos como llamas de fuego. Usted ve que Elías fue arrebatado en un carro de fuego, ¿verdad? Y lo que vio Eliseo fue un carro de fuego. No hay duda que ahí habían ángeles también que le tomaron, ¿verdad? Y le levantaron en ese carro de fuego. Ministros hechos llamas de fuego. Dios nos bendiga en esta hora. Esa es la apariencia de un ángel. Es un ser de luz. Un ser de luz inigualable. Yo no podría estar tranquilo al lado de un ángel. Muchos, como Juan el apóstol, que vieron un ángel, se postraron al suelo y el ángel les hizo levantarse. Les dice, no te postres, levántate, porque yo soy un ángel, yo soy un consiervo tuyo. Alabado sea el Señor. Los ángeles son nuestros consiervos. Y juntos alabaremos al Señor por la eternidad. Pero aquí, ¿cuál es la labor de ellos con la iglesia? Hebreos lo aclara en el capítulo 1, versículo número 14. Ahí el autor de los Hebreos hace una pregunta hablando de los ángeles. Dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados, escuche bien, para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Alabado sea el Señor, qué bendito. Mi corazón se llena de gozo al saber que ellos, los ángeles, son hechos ministros para que ellos ministren, siendo enviados para el servicio a favor de aquellos, nosotros, que seremos herederos de la salvación. Léalo, Hebreos 1:14. Qué maravilloso, hermano. Entonces, esta iglesia amada, esta iglesia primitiva, está clara de que los ángeles tienen esta posición y ellos son seres humanos, pero ellos van viendo de que empieza a relacionarse sus vidas con una gloria, esa gloria venidera, se empieza a relacionar con la iglesia, una iglesia llena del Espíritu Santo, hermano, escuche esto, empieza a vivir en esta tierra parte de la gloria futura. ¿Escuchó? En esta tierra, mientras caminamos a los cielos, en medio de tantas dificultades, en medio de tantos tormentos, la iglesia que está llena del Espíritu Santo es una iglesia que empieza a vivir parte de la gloria de los cielos. Y si usted mira, los mismos apóstoles fueron testigos allá en el capítulo 9 de San Lucas, cuando es la transfiguración, ellos vieron al Señor. El Señor dice que pese que Él tenía una figura humana, porque estaba en un cuerpo humano, ¿verdad? Vivía en permanente comunión con el Padre, y en ese momento el Padre quiso manifestarle a sus apóstoles quién era Jesús. Realmente era el Hijo del Dios viviente. Por eso que al final de esa escena el Padre dice, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, a Él oíd. ¿Y qué vieron ellos? Vieron a Jesús el Señor. Dice que mientras Él oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. La gloria del Padre en Él. Tanto oraba, tanto se mostraba el Señor a su Padre. Alabado sea el nombre del Señor, que su rostro toma una apariencia diferente. Él era un hombre con una apariencia común y cualquiera, pero en ese momento adquiere una apariencia diferente. Dice, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido, su ropa se hicieron blancos y resplandecientes. Y junto a él se apareció Moisés y se apareció Elías.
Alabado sea el nombre del Señor. Esta es la gloria de la iglesia que nos espera ya en los cielos. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, hermano amado, hermana amada, Dios comparte con nosotros su gloria en esta tierra. Y eso es lo que la iglesia debe entender. Y Esteban está lleno de la gracia, lleno del Espíritu Santo, lleno del poder. Alabado sea el nombre del Señor, pero empieza a transformarse en el primer mártir de la iglesia. Se empieza a encaminar su vida hacia el momento cúlmine de su vida espiritual, siendo joven a lo mejor. Dios le tenía su momento, su día, sus horas contadas, pero en él se hacen reales las palabras del Señor, cuando ya el mismo Señor Jesús, en el capítulo 10 de San Mateo, luego de haber escogido a sus 12 apóstoles, Él les habla una gran verdad. Él les habla y les profetiza lo que sería de ellos. Les dice: aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como las serpientes, pero sencillos también como la paloma. Luego les sigue hablando, le dice: y guardaos de los hombres, porque os entregarán en las sinagogas y en los concilios. Le va a pasar a Esteban, ¿verdad? Y en sus sinagogas, miren, en los templos, os azotarán. Miren, tan perdidos estarán los hombres que aún azotarán a su prójimo. Le provocarán dolores, no en los patios de azote, sino en las propias sinagogas. El mismo Señor continúa su relato profético diciendo: y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mi testimonio a ellos. Y a los gentiles, agrega, ahí estamos nosotros, ¿verdad? Y a los gentiles, a los que no son judíos, el Señor tenía dispuesto, ¿verdad?, en su voluntad un designio, un plan, que serían perseguidos, atribulados, para que hoy nosotros fuéramos beneficiados a causa de estos mártires que formaron parte de esta amada iglesia primitiva. El Señor en su relato profético dice: mas cuando se entreguen, no os preocupéis. Les dice: ¿qué habéis de decir? Porque el mismo Espíritu, Él os dará, os pondrá palabra para que habléis lo que habéis de hablar. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y esto lo sabía Esteban. Él sabía que no era momento para claudicar. Está llevado, fueron sobornados algunos que hablaron mal de él, hablaron mal testimonio, dieron mal testimonio, hablaron mentiras, porque de él no había quien dijera nada malo, porque era un hombre de buen testimonio. La única forma de que hablaran mal de él era sobornando, y ellos sobornaron para que hablaran mal de él. Y él es llevado, pero él no teme, él sabe de que el mismo Señor había dicho, no hay duda, él lo supo, que serían llevados a causa de su nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, dijo el Señor. Esteban tenía clara cuál era su misión, no podía claudicar. En medio de la prueba encontramos a Esteban con un destino, a un futuro incierto, desconocido. El Espíritu quizá le daba testimonio de lo que vendría. Ya quedaba poco para morir, pero él está más conectado con el cielo que con la tierra. Él está más conectado con el Padre, está conectado con el Hijo, con el Espíritu Santo. Él está lleno. Para él no es posible conectarse con la escena de persecución que está viviendo. Él no se puede conectar a esta tierra porque sus ojos van más allá. Hermanos amados, y eso es lo que quiere Dios de la iglesia. Una iglesia que no esté mirando el más acá, sino que estemos mirando el más allá. Una iglesia llena del Espíritu no está preocupada de lo que está sucediendo nada más en el mundo, aterrorizada de las cosas que vienen, ¿no? Es una iglesia que está mirando hacia la eternidad. Es una iglesia que está con el oído atento a ver si suena la final trompeta. Yo salgo todos los días a comprar y digo yo, ¿en qué momento sonará? ¿Dónde estaré yo cuando suene la trompeta de Dios y me llame Él a su presencia junto a mi esposa? Ojalá estemos juntos para volar juntos a los cielos. Hermanos amados, no es tiempo de pensar más. Miren, Esteban está allí resuelto a darse por el Señor.
Él está conectado con el cielo más que con la tierra. Y la iglesia debe estar hoy conectada más con los cielos. La falta de conexión con Dios nos expone, hermanos, a la desesperanza. Las emociones que afectan el medio de la prueba son diversas. El temor, el miedo, la angustia, la impaciencia, la rabia también, la desesperanza. Pero por sobre todas las cosas, Esteban se sobrepone y él pone simplemente su conexión con Dios el Padre. Está completamente conectado, está lleno del Espíritu Santo. Y cuando sus acusadores lo llevan ante aquel concilio, dice entonces los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Alabado sea el nombre del Señor. Era imposible ver en él otra cosa, porque él está lleno de la gracia del Señor. Él está lleno del Espíritu Santo, está lleno de fe. Él está conectado a los cielos. Él sabe que en cualquier momento Dios desde los cielos llamará por su nombre y él simplemente volará a la eterna mansión de gloria. Hermanos amados, ayúdenos al Señor. Quiero terminar este devocional pensando en lo que Dios quiere de nosotros, que seamos como Esteban. Dios quiere hoy una iglesia que, por cierto, las cosas de esta vida también a veces nos preocupan, es normal, pero iglesia amada en Pamplona, amada iglesia, de donde estén los que estén escuchando este mensaje, no es tiempo de conectarnos más a esta tierra, no es tiempo de conectarnos más a nuestras angustias, a nuestros sueños humanos, a lo que queremos hacer, a nuestros planes. No, olvídese usted, no se angustie más por el futuro humano, si ya tiempos mejores sobre esta vida no vendrán. Pero para la iglesia sí vienen tiempos mejores, vendrán tiempos maravillosos para el pueblo de Dios, porque hay una gloria eterna allá en los cielos que está dispuesta para descender, como dice Juan. Yo, Juan, vi descender un cielo nuevo y una tierra nueva. Esta es una promesa, hermanos, para los que creen en el Señor. Y por eso abracémonos al ejemplo de Esteban, al ejemplo de Pablo, que siendo tan probado como nosotros, él era un hombre que aún siendo un gran apóstol, hermano, mire, a través de él hacía Dios muchos milagros, pero él mismo era un hombre enfermo. Tenía una enfermedad y Dios sabía su enfermedad, la conocía. Pablo dice que en 3 oportunidades él le dice a la iglesia: yo he rogado a Dios que me quite este aguijón. Pero en 3 oportunidades Dios le había dicho: Pablo, bástate mi gracia. Pablo, bástate mi gracia. 3 veces. Con eso Pablo entendió que no importa que ese cuerpo se enfermara, no importaba que ese cuerpo desfalleciera, no importaba que ese cuerpo fuera quemado, fuera golpeado, fuera apedreado como lo será Esteban, sino que sus ojos estaban puestos allá a los cielos. Y cuando miramos, y con esto termino, la segunda carta a los Corintios en el capítulo 4, Pablo dice: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, habla del cuerpo, este tesoro, lo que Dios ha hecho, lo ha puesto en vaso de barro, en este cuerpo, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, porque somos barros, ¿se entiende? Que estamos, dice, atribulados en todo, mas no angustiados. Luego dice: en apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Aún dice que él tenía un rostro semejante a la de un ángel. Que Dios nos bendiga en esta hora. Dios manifieste su gracia en nuestras vidas, hermano y hermana amada. Y que no importando la angustia, la prueba por la cual usted esté pasando, Dios le ayude, Dios le guarde, Dios le fortalezca,
para que usted pueda mantenerse firme en la gracia con nuestro buen Dios. Que el Dios de paz le guarde y le bendiga. Amén. Demos glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amado Señor, te damos gracias por este mensaje que nos has dado en este día. Te ruego que tu gracia sea maravillosa en nuestros corazones y ayúdanos para que, como Esteban, mantengamos firmes nuestra esperanza en ti y entendamos que tú estás con nosotros. Llénanos de tu Espíritu Santo para que podamos sobreponernos a todas las pruebas y podamos estar firmes, Señor, ante tu presencia. Te lo rogamos todo en el nombre de Cristo, tu Hijo, mi Señor. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, que la gracia del Señor sea con todos nosotros e invitados a nuestro próximo devocional.